Muy buenas de nuevo al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de lo último que está saliendo en Machine Learning, tratando de explicar cosas que son difíciles de una manera que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. Así que hoy lo que vamos a ver es dos modelos que acabo de sacar Stability AI. Uno se llama DeepFloyd y es de texto-imagen, es un modelo de difusión que puede hacer texto, que esto es muy importante. Generalmente los modelos de difusión no pueden hacer texto muy bien. Y después tenemos Stable Vicuña, que vendría a ser una variación de vicuña, que es una variación a su vez de alpaca y de lama, que está entrenado con Reinforcement Learning y sirve para tener una interfaz de chat muy parecida a ChatGPT. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Como siempre, me gustaría dividir el video por partes. Primero arrancar viendo todo el tema de DeepFloyd y después nos metemos de lleno con Stable Vicuña. ¿Tiene esto que ver que estoy mostrando acá con Stability AI? No, para nada. Pero me pareció zarpado lo que está haciendo, como siempre, lo que está haciendo Nvidia. Está presentando 20 papers en esta conferencia, SIGGRAPH, que es una conferencia muy, muy importante de gráficos de computadora. Y también, si vemos acá este listado, que lo voy a poner también, como siempre, como todo, en la descripción del video, van a encontrar todos los links que van a ver acá. Y acá tiene básicamente un timeline de todos los anuncios que se van haciendo día a día sobre esto. Así que pueden ver 3 de mayo, 2 de mayo y etcétera, ¿no? Esto es todas las cosas que están saliendo ahora, ¿no? Y acá tenemos esto. ¿Qué es esto de Estevio Vicuña? Y ¿cómo se llama? Y lo de DeepFloyd, bueno, es esto. Así que esto ya es viejo, es de la semana pasada, ¿no? Pero bueno, recién ahora lo estamos viendo. Así que vamos a empezar primero por qué son estos dos modelos que son distintos, pero son de la misma organización. ¿Qué es Stability AI? Stability AI es una empresa, en realidad es una cosa nueva, bastante extraña, la conformación legal que tiene. Digamos que tenemos normalmente academia, industria, y lo que es Stability AI es lo que se conoce como un colectivo de investigación, que básicamente han logrado conseguir un clúster de GPUs enorme, enorme, por una cantidad de tiempo, un descuento bastante alto, por una cantidad de tiempo de 3 años más. Y lo que hacen es, básicamente, le dan esta capacidad de cómputo que tienen disponible, se la dan a organizaciones que quieren hacer modelos nuevos y que quieren hacer datasets nuevos, por ejemplo, o cosas nuevas, y las quieren hacer open source. Am, Simplemente para que sepan, siempre muestro lo mismo, pero para que tengan una relación de dónde está parado Stability AI, están acá. Este es el top 10 de organizaciones que pueden ser privadas o públicas, como Leonardo, por ejemplo, que es una supercomputadora en Italia. Y esta es la cantidad, 13.824, es la cantidad de GPUs de Nvidia A100 que tienen. La A100, hasta que salga la próxima generación, dentro de unos meses, es la mejor GPU disponible en el mercado. Así que esto lo pueden imaginar como qué tanta capacidad de generar cosas nuevas tenés como organización. Así que pueden ver acá a Stability AI parado en este lugar. Así que volviendo para atrás, ¿qué es Stability AI? Es esta empresa que tiene 4 modelos por ahora que son disponibles y está sacando muchísimos más. También tiene no solo eso, sino que, o sea, esto es lo que tenemos, Stable Diffusion lo hicieron disponible el año pasado y eso fue lo que sacó una revolución en todo lo que es el AI generativo. Y después abajo de todo pueden ver que tienen distintas organizaciones en distintos temas, ¿no? Entonces, tenemos Carper AI, que entiende las preferencias humanas a través de la automatización. OpenBioML, que es una reinterpretación o reimplementación de OpenFold, ¿no? O sea, digamos lo que es el protein folding. Después tenemos DeepFloyd, que es lo que vamos a ver ahora. Todo lo que es investigación médica dentro de la parte clínica. Y después, bueno, otras cosas con aplicaciones, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver un poquito, primero que nada, qué es esto de DeepFloyd. Bueno, DeepFloyd es eh, la implementación open source de un modelo en realidad de Google. Google sacó el año pasado un modelo que se llamaba Imagen. Acá lo pueden ver, 23 de mayo de 2022. Sacó este modelo que era bastante bueno, pero obviamente, como muchas de las cosas que hace Google, las saca, las muestra, nos dice, miren, estos son los resultados que tenemos, son espectaculares, son lo mejor del mundo, pero no te lo vamos a hacer disponible. Así que vos no podés ni probarlo, ni bajarte los weights, los modelos, para usarlo
de parte tuya. Así que esto fue lo que hizo Stability AI. Tomó este modelo, tuvo que crear un dataset para hacerlo y lo reimplementó de forma que es libre para que cualquiera pueda usarlo, ¿no? Y acá podemos ver algunos de los resultados originales de imagen, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a DeepFloyd. ¿Qué es DeepFloyd? ¿No? Entonces, acá podemos ver una imagen de lo que está generando. Podemos ver que genera texto. Y esto es algo que, si nosotros ahora nos vamos a Midjourney, por ejemplo, o nos vamos a DALL-E o nos vamos a cualquier otro modelo de difusión, va a ser muy difícil que generes texto de manera coherente, ¿no? Generalmente, o repite caracteres que son muy comunes. En este caso, en vez de decir what if, diría WWT, por ejemplo, cualquier cosa. Escribiría cualquier cosa, en realidad. Entonces, acá podemos ver que DeepFloyd mantiene la coherencia y nos genera texto de una alta resolución, ¿no? ¿Cómo es que genera esto? Bueno, esto es un proceso que se conoce como de cascada. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero básicamente empieza desde una representación de texto, que esta sería nuestro input que le estamos dando al modelo. Después tenemos un primer modelo que genera una imagen muy pequeña, 64 por 64 píxeles. Y después tenemos modelos de super resolución que toman esa imagen y la agrandan 4 veces cada vez, ¿no? Y esto es lo que tenemos finalmente. Así que antes de meternos mucho más en detalle, me gustaría que veamos una demo para ver realmente cómo se ve esto. Así que acá en este caso, yo lo que dije fue, bueno, quiero que agarres una tela que tenga tejido el texto Machine Learning y la cara de un bebé león, ¿no? Que sea muy simpática, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos acá representado. Pueden ver que la calidad está bastante buena, pero las letras que me generó no dicen Machine Learning, ¿no? Dicen Machine Learn. ¿Por qué pasa esto? Y es unas pruebas que estoy haciendo. Básicamente con palabras que son conocidas, que están en ese dataset inicial, es mucho más probable que las pueda representar. En este caso, si yo escribo Machine Learning, por ejemplo, lo va a representar. Pero si escribo una palabra como esta, que es una palabra nueva, que no existe, no entiende muy bien cómo representarla y por eso nos genera este tipo de cosas, ¿no? De nuevo, si vuelven para atrás, van a ver que yo en realidad generé 4 imágenes en este caso. Las pueden ver ahí. Acá sí me generó Machine, pero no Learnear, ¿no? Así que si elegimos Upscale, en este caso nos va a demorar un tiempo y vamos a tener la imagen. Como siempre, todos estos links los dejo en la descripción, así que los pueden probar. Así que mientras esto está procesando, aquí pueden ver la imagen que nos generó, ¿no? Machine Learnar, ¿no? O sea, se está comiendo una letra, lo pueden ver, pero la calidad es excelente que tenemos en este caso. Vamos para atrás. Acá podemos ver distintos ejemplos, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que lo hace mejor? Bueno, acá pueden ver cómo nos empiezan a contar de estos modelos que tenemos disponibles, cómo es este proceso de cascada. Y ahora vamos a ver un gráfico que nos muestra un poco mejor cómo funciona. Lo que tienen es una UNet que, este lo vimos en un video hace mucho tiempo. Una UNet es básicamente como si fuera o sea, representamos algo que tiene muchas dimensiones, muchas características, ¿no? Una imagen tiene una cantidad de características enorme, la representamos en una cantidad de características mucho más pequeña, ¿no? Estas características serían nuestros vectores, ¿no? Serían features. Extraemos características de esta imagen inicial y las representamos como si fueran cuello de botella en una forma muy pequeña. Con el tiempo, mientras más imágenes, lo hacemos con más imágenes, vamos a aprender a representar de esta forma muchas imágenes. Y después podemos hacer el paso opuesto, ir de esa representación muy pequeña de imágenes a algo mucho más grande. ¿Qué significa esto de forma práctica? Significa que esto es una representación muy pequeña, Machine Learning, ¿no? Esta cantidad de píxeles, es una representación pequeña de lo que después vamos a agrandar eventualmente, ¿no? Así que esos son estos modelos que estamos viendo acá. Y pueden ver el tamaño que tiene, 4.000 millones de parámetros. Así que son modelos bastante grandes. Acá lo que estamos viendo es unas métricas. Están usando la métrica esta, FID. ¿Qué es esto? Esta métrica. Bueno, si nos metemos por acá un poquito, para ver que es la distancia Fréchet Inception, ¿no? Que es una métrica que se eligió en un momento para medir qué tan bien estaban trabajando los modelos adversariales, ¿no? Entonces, una
Métrica que se usa para comparar una imagen generada sintética y una imagen real. En este caso, si nos volvemos para atrás, estaríamos diciendo esta imagen, ¿no? Si fuera real, tenemos la real y la sintética una al lado de la otra y medimos cómo es esto. Esto no es para nada algo muy, digamos, matemático, es una medida muy subjetiva también, dentro de todo, así que por eso es un poco discutida como métrica, pero es lo que se usa generalmente para decir este modelo es mejor que el otro, ¿no? Y acá lo tenemos, una calidad bastante buena. Tenemos otros ejemplos acá. Y podemos ver cuáles son las características, las habilidades que tiene. En este caso, lo más importante es la capacidad de escribir texto, que si ahora nos vamos a Midjourney, no lo podríamos hacer, ¿no? Y variación de estilos. Pueden ver acá cómo lo están usando para un video, ¿no? Y van a ver cómo se mete también texto dentro del video, ¿no? De nuevo, esto no se podía hacer antes. No es perfecto, pero es mucho mejor a lo que teníamos antes. Y acá podemos ver cómo se compara, ¿no? Pueden ver imagen o versus Deep Floyd, etcétera, ¿no? O sea, están generando imágenes de mejor calidad. Ahora, este modelo habría que compararlo con Midjourney, ¿no? Que si volvemos a esto, acabo de sacar el día de hoy, acabo de sacar una nueva versión que es 5.1. Pero bueno, si volvemos para acá, ¿no? Y comparamos estas imágenes, estamos comparándolas contra lo que es, eh, lo que es este modelo de Google que salió en el 2022, ¿no? O sea que ya tiene un año, o sea que es bastante viejo, ¿no? Pero bueno, pueden ver cómo Deep Floyd tiene, la verdad, resultados excelentes en este caso para hacer texto, ¿no? Pueden ver acá, Edifi, etc. ¿Cómo se puede usar esto? Bueno, acá tenemos una demo, se las dejé. Acá tienen lo que es la arquitectura, y esto es un poquito lo que les estaba contando. Primero está usando este modelo que crea estas representaciones vectoriales, ¿no? Que serían los embeddings, en base a un texto, ¿no? Una foto de un gorro de béisbol con el texto amarillo, Deep Floyd mejor que el texto, ¿no? Entonces tenemos el primer modelo, que nos genera esta imagen de 64 por 64. Después tenemos un segundo modelo de super resolución que nos aumenta esta representación pequeña que tenemos en una más grande. Y después finalmente tenemos estos dos modelos juntos, ¿no? Uno que es el que toma esta imagen y la grande, y después esto que mejora la calidad un poco más. Y así finalmente nos encontramos con esto. Deep Floyd, Better Than Text. Y representamos la imagen que queríamos, ¿no? Está también ya implementada dentro de la librería de Hugging Face, así que lo pueden utilizar. Acá pueden leer un poquito más sobre los modelos y cómo es que está conformado. Hay un blog post que también no lo vamos a ver mucho, pero este blog post nos dice cómo podemos hacer para correr este modelo en un Google Colab. Así que van a ver que hay varios trucos para poder hacerlo, porque en sí, ¿qué es lo que está pasando? Acá tenemos tres modelos distintos, ¿no? O sea, tenemos muchísimos modelos al mismo tiempo. Correr todo esto necesita una cantidad de memoria gigante. Si nos vamos acá a la demo, van a ver que dice corriendo en una A100. Una A100, si nos vamos para acá, es esta GPU que tenemos acá, que no sabemos si están usando el de 40 o el de 80 GB de memoria, ¿no? O sea, es una placa de video muy, muy grande y muy cara. $30 la hora. Esto es lo que sale en Amazon. Pero se pueden imaginar que esto es bastante caro en sí. Entonces, lo que queremos hacer es ver cómo podemos correr este modelo en máquinas que tengan menos recursos, ¿no? Y cómo podríamos hacerlo. Bueno, acá van a ver un par de trucos de cómo hacerlo, ¿no? Paso a paso. Para no meterse en todo el quilombo que implica ir paso a paso a hacer todas estas cosas, acá les dejo un repo de Kamenduru, que eh, es una persona que ha creado muchos repos para varias cosas y la verdad que los mantiene bastante seguido, los actualiza bastante seguido. En este caso tenemos uno para Deep Floyd y acá pueden ver distintas variaciones. Yo lo que estoy usando en realidad estoy usando este ahora. Ahí van a ver cómo funciona en realidad. No sé si esto o este estoy usando. Pero pueden ver que ya tiene todo esto que teníamos acá. Todas estas optimizaciones ya las tiene dentro de esta notebook. Así que cuando cliquemos acá nos va a abrir directamente a lo que funciona, que es lo que queremos, ¿no? Y lo que tengo acá, yo en este caso, tienen que loguearse con sus credenciales de Hugging Face. Corren esto
esta celda y finalmente van a terminar con un link que si lo cliqueamos nos va a abrir esta demo y acá pueden ver que tengo exactamente lo mismo de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Me está generando 4 imágenes en este caso. Pueden ver que sí me generó algo raro, ¿no? O sea, Machine Learning, o sea, sí me pudo generar en este caso una imagen que tiene sentido y si lo empezamos a procesar, bueno, nos va a llevar un tiempo porque, de nuevo, esto es una T4, así que es una placa de video mucho más pequeña que la que tenemos acá en la demo. Así que vamos a volver en un rato y vamos a ver cuando lo tengamos disponible. Así que, bueno, mientras esperamos por esto, vamos a ver otro modelo que sacó Stability AI, que en este caso se llama Stable Vicuña, ¿no? ¿Y qué es esto de Stable Vicuña? Bueno, en realidad acá dicen que es el primer chatbot open source entrenado con esto de Reinforcement Learning. Yo no estoy tan seguro de eso porque también está este modelo acá que se llama Stack Llama. Pero bueno, sin meternos mucho en la discordia de si es el primero, el segundo o no, vamos a meternos en qué significa este modelo. Bueno, ¿qué es lo que hicieron acá? Bueno, tomaron primero un modelo de vicuña, que es, y acá nos tenemos que parar un poquito y decir, ¿qué es esto? Bueno, teníamos un modelo que había sacado Meta, que se llama Llama. Es un modelo open source, no con una licencia de uso comercial, pero sí es open source, el código de entrenamiento y de generación de dataset es libre, em, que es muy bueno, es muy bueno. Es una cosa que no sé cuánto dinero habrá gastado Meta, Facebook, pero generó unos modelos que son excelentes. Luego salió Stanford y sacó un nuevo modelo que se llamaba Alpaca, donde lo que hicieron fue generar un dataset de instrucciones que hicieron que la performance de Llama sea muchísimo mejor. Entonces ahora teníamos Llama, tenemos Alpaca, y finalmente se hizo un tercer modelo que se llama Vicuña. Y ya nos quedamos medio sin animales de la familia de los camellos. No, pero bueno. Generamos Vicuña, que es un fine-tuning posterior a todo esto con una cantidad aún mayor de instrucciones, ¿no? Instrucciones y preferencias humanas, digamos. ¿Qué es lo que hace Stable Vicuña? Bueno, toma ese modelo original de Vicuña y dice, bueno, ahora le vamos a poner las preferencias de las personas y vamos a generar un modelo que funcione, que nos dé respuestas muy buenas, ¿no? Muy parecidas a las que quieren los humanos. ¿Por qué es importante esto? Vamos otra vez a cómo funciona ChatGPT. Este es el paper Instruct GPT. Esta es la base teórica, digamos, con la que se hizo ChatGPT. Esto salió un año antes. Pueden ver que tiene 3 pasos. Siempre hablo de estos 3 pasos, pues me parece importante, o sea, dejarlos definidos bien. El primer paso es cuando tenemos básicamente una instrucción. Agarramos un modelo que nos sabe predecir la próxima palabra en una oración. Eso es el modelo, eso sería Llama, ¿no? El modelo original. Simplemente es un modelo que sabe hablar una serie de idiomas, en este caso digamos que es inglés predominantemente, y nos sabe predecir la próxima palabra que va a venir en base a las palabras que ya le dimos como input. Eso no significa que nos dé respuestas buenas, significa simplemente que nos da respuestas que siguen una distribución de probabilidades en base a la data con la que fue entrenada. Cuando hacemos el paso 1, le estamos dando una serie de instrucciones. Por ejemplo, podemos hacer un dataset que diga, cuando nosotros le pedíamos un correo electrónico de prueba, quejándonos de por qué Internet me anda tan lento a la empresa proveedora de Internet, le estamos dando una forma de escribir, una forma de hablar al modelo. Lo estamos sesgando. Entonces, eso es lo que hacemos con el paso 1. El paso 1, es lo que hizo Vicuña, ¿no? O sea, tiene una cantidad gigante de ejemplos dentro de su dataset y nos está generando este modelo que utiliza aprendizaje supervisado para generar este modelo que funciona muy bien en base a instrucciones. El segundo paso es cuando coleccionamos o colectamos información de preferencia de las personas, ¿no? En este caso sería la persona le gusta más la respuesta A que la B, que la C, que la D, ¿no? Entonces, en base a que esto sería cuando nosotros hablamos con ChatGPT, que le podemos dar dedito arriba o dedito abajo, le estamos diciendo al modelo,
esta respuesta es mejor que otra, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese dataset, entrenamos un modelo de recompensa, que lo que hace es, en base a cómo la gente ya estuvo respondiendo previamente a estas cosas, entrenamos un modelo que lo haga automáticamente. Entonces nos puede predecir cómo la gente va a reaccionar. Esta respuesta seguramente si vuelve a decir puto a alguien en tu respuesta y no le va a gustar. Entonces la califica negativamente el modelo. Entonces con esto tenemos una recompensa negativa. Eso quiere decir que castigamos al modelo cuando nos está prediciendo este tipo de cosas. En el tercer paso, lo que estamos haciendo es un modelo de reinforcement learning que básicamente eh, premia las buenas respuestas y castiga las malas respuestas y lo hace eso iterativamente hasta que tenemos un buen modelo. Una vez que tenemos estos tres pasos, tenemos algo parecido a ChatGPT. Y eso es lo que hizo Stability AI, en este caso con Stable Vicuña, ¿no? O sea, lo que hizo fue básicamente tomar ese modelo Vicuña como base y después agarrar todos los datasets que están disponibles hoy en día que tienen estas preferencias humanas, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Open Assistant Conversation Dataset, ¿no? Esto lo vimos en un video anteriormente de Open Assistant, tiene 161.000 mensajes en 67.000 árboles de conversación. Tenemos esto de GPT-4 All, que son generaciones de prompts. Esto lo hicieron con OpenAI. Le dicen a OpenAI, generame conversaciones automáticamente y tenemos 400.000 prompts y respuestas. Y después tenemos Alpaca, ¿no? Que esto fue lo que hizo Stanford. Además de eso, lo que tenemos es, acá pueden ver que están usando una librería TRLX, que es esta que tenemos acá. No me voy a meter mucho, pero simplemente para que sepan que existe una librería para hacer este tipo de entrenamiento. Y es open source. Y acá lo que está haciendo es, perdón, esto anterior es el aprendizaje semi-supervisado. O sea, estamos generando el paso uno básicamente. ¿Cómo generamos el paso uno? Así, con esta data. Generamos el paso uno. El paso 2, que es este modelo de recompensa, lo generamos en base a estos datasets, ¿no? Que tenemos acá. Eh, y finalmente lo que hacemos es, usamos esta librería para hacer esta política de optimización, que es la misma, PPO, es la misma política de optimización que usó OpenAI para ChatGPT. Así que podemos decir que fuera del tamaño, que en este caso tenemos 13.000 millones de parámetros y ChatGPT tiene 175.000, fuera del tamaño, el proceso que se siguió es muy parecido. Así que una vez que estos modelos se hagan más grandes, es probable que tengamos modelos que sean parecidos en performance a ChatGPT, ¿no? Y acá podemos ver cómo Stability AI está trabajando en su próximo chatbot, ¿no? Este modelo tiene 13.000 millones, pero hay otras versiones de 3.000 millones y se pueden imaginar que eso o 7.000, eso seguramente funcionará en nuestro teléfono próximamente, ¿no? ¿Cómo se prueba esto? Bueno, vamos a ver que tienen acá una demo. Yo en este caso le hice una pregunta, le dije, ¿me puedes escribir código de Python para bajarme un video de YouTube? Y acá pueden ver cómo me responde y finalmente me explica qué es cada cosa, ¿no? Los parámetros, etcétera. Esta es la respuesta que me generó Stable Vicuña. Algo completamente gratuito. Si nos vamos a ChatGPT, acá pueden ver que le hice la misma pregunta y nos genera una respuesta bastante similar, ¿no? Nos da primero el código y después nos dice cómo es que tenemos que utilizarlo. Bastante parecido fuera de lo que es el formateo, ¿no? De la sintaxis, en este caso. Acá pueden ver el modelo original. Este es o sea, perdón, acá pueden ver el modelo si se lo quieren bajar, lo quieren utilizar en su compu. Una cosa que hay que decir es que todo esto es no comercial, ¿no? ¿Por qué es no comercial? Porque todos los datasets que se usaron son no comerciales, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría. Alpaca es no comercial. Este GPT-4 All es generado por OpenAI y como sabemos, OpenAI tiene unos términos y condiciones que dice muy claramente, si llegás a hacer un modelo que compita conmigo, te voy a hacer un juicio, terrible juicio te voy a hacer. Bueno, eso es lo que está haciendo lo que hace OpenAI, ¿no? Así que esto lo podemos usar, pero para uso personal, por ahora. Open Assistant completamente libre, no hay ningún problema de licencia que tengamos. Anthropic creo que tampoco y Stanford creo que tampoco. ¿Qué es esto de preferencias humanas? Bueno,
Les voy a dar un ejemplo, acá pueden cliquear estas cosas y pueden explorarlo ustedes, pero si vemos el dataset, este es el caso, básicamente, ¿no? O sea, tenemos dos respuestas. Hay uno que, por ejemplo, acá dice, ¿qué tipo de ruido hacen los dinosaurios? Esa es la prompt. Eso es lo que nosotros le estamos preguntando, ¿no? Y el asistente responde, los humanos y los dinosaurios no vivieron en el mismo tiempo, así que la verdad que es bastante difícil de hacer, bla, bla, bla. Bueno, esto es lo que se eligió como respuesta, pero ¿cuál es lo que se rechazó? No vivieron bueno, necesitamos, you can't read, ok. Asistente, hay un montón de cosas que los humanos no saben. En este caso, ¿qué es lo que responde este? Bueno, acá en vez de decir, hay un montón de cosas que los humanos no saben, este nos dice, vos podés leer. O sea, nosotros, el humano le está diciendo, no sabes leer, y el asistente responde, vos sabés leer. Y esto fue elegido como una buena respuesta, ¿no? De nuevo, hay que ver, esto lo hace gente y se define qué es una buena respuesta y una mala respuesta. Así que bueno, vimos Deep Floyd, vimos Stable Vicuña. Vamos a volver para atrás. A ver, error. Esto es porque seguramente no tenga la cantidad de memoria disponible. Pueden ver acá. Tocamos el pico, ¿no? Así que no nos funciona. No funciona la demo para generar las primeras imágenes, pero no para hacerlas más grandes, ¿no? Así que de nuevo es bastante difícil hacer esto. Volviendo para atrás. Novedades que están saliendo, se los dejo, interesante como para estar al tanto, pero lo que nos estuvimos centrando hoy es en Stability AI y las últimas cosas que acaba de sacar. Así que con eso me gustaría despedirme, espero que este video le sirva un poquito para ver qué son las cosas que están saliendo. Seguramente Stability AI esté sacando muchas cosas nuevas próximamente, modelos nuevos que sean completamente libres, que no tengan esta licencia que no se puede utilizar y que se puedan construir cosas encima de eso, ¿no? Así que se pueden imaginar que empezarán a salir empresas y optimizaciones por todos lados, ¿no? Así que les mando un saludo muy grande y si les interesa todo esto, suscríbanse también al canal y hay un canal de Discord que siempre me olvido de mencionar, pero hay un canal de Discord y lo voy a poner también en los links para que puedan entrar y vamos a hablar más de eso en el futuro. Así que les mando un abrazo muy grande. Chao, chao.